Muy buenos días, presidente Alberto Fernández. Jorge Fontevecchia lo saluda. Perón decía que la verdadera política era la política internacional. ¿Me permite usted compartir 25 segundos de Perón diciendo esto? Sí, con gusto. Si hemos de ajustarnos a la Constitución, las relaciones internacionales son resorte exclusivo del presidente de la Nación Argentina. Y nadie puede establecer pactos ni compromisos por detrás del presidente de la Nación, que es el jefe de la Nación y el que por la Constitución le corresponde total y absolutamente la conducción de las relaciones internacionales. Presidente, como decía Perón, respecto de que era competencia exclusiva y fundamental del presidente de la República, ¿se puede decir que el ingreso a la Argentina al BRICS, que usted acaba de anunciar hoy a la mañana, es resultado de una relación que usted fue cimentando y desarrollando con Lula y con Brasil? Hay un poco de eso, Jorge. Hay un poco de eso, pero hay mucho más, ¿no? Es un trabajo conjunto de mucha gente. Yo, desde el año 2022, planteé formalmente, en ese momento el presidente pro tempore de los BRICS era Xi Jinping, y planteé el deseo de Argentina de ingresar a los BRICS. Y allí se empezó toda una tramitación que fue bastante compleja, fue bastante difícil entre los socios, no solamente por lo dificultoso de poder entrar, sino porque los socios fundadores no se ponían de acuerdo sobre un sistema de integración de nuevos socios. Hay más de 67 países que han pedido ingresar a los BRICS. Y la verdad es que en estos años, desde aquella carta al presidente Xi Jinping, hablé con cada uno de los presidentes. Lo hablé con Moody en 2 oportunidades, estuve con él en el G20 una vez y otra vez en el G7. Lo hablé con Putin cuando lo visité en Moscú. Lo habló nuestra Cancillería con la Cancillería brasilera en épocas de Bolsonaro, y ya después con Lula el diálogo fue directo, fue fluido, y Lula me ayudó mucho. Y en China lo hablamos con Xi Jinping las 2 veces que nos vimos, y allí nuestro embajador hizo un trabajo formidable porque China estuviera atenta a nuestra vocación de ingresar, Sabino Bacanarbaja. Así que la verdad fue un trabajo de muchos. Perón tiene mucha razón cuando dice que las relaciones internacionales son del resorte exclusivo del presidente, y cada vez más esto que yo llamo la diplomacia presidencial cada vez es más fuerte, ¿no? Los vínculos personales que se tejen entre presidentes y que favorecen en gran medida estas cosas, me parece que ayudan mucho. Y además con un criterio muy pragmático de conveniencia del país, ¿no? O sea, nosotros en estos años tuvimos hitos singulares, o sea, seguimos nosotros trabajando mucho por la integración latinoamericana, reconstruimos la CELAC, la presidimos durante un año, trabajamos muchísimo para hacer el acuerdo, el encuentro de la Unión Europea y de la CELAC, pero eso no nos quitó visitar a Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca y hablar con él las preocupaciones que teníamos, y no nos quitó tampoco la posibilidad de presidir por única vez. La Argentina tuvo esa oportunidad de presidir el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y todo el vínculo que tejimos con la Unión Europea y con los países europeos, con Francia, con Alemania, con Italia, con España, con Portugal. Fue un trabajo al que le prestamos mucha atención porque definitivamente vivimos en un mundo globalizado y ya nadie puede encontrar soluciones aisladamente, las soluciones se encuentran en conjunto. ¿Qué lo llevó? Y siento que hoy lo que hemos dado es un paso muy, muy importante, Jorge, porque por ahí lo que no se tiene en cuenta es que con el ingreso de los 5 países que han accedido a ser socios, nuevos miembros de los BRICS hoy representan el 36% del Producto Bruto global.
Y probablemente el 70% de nuestras exportaciones. Además, pero que todos nosotros representemos, todos los que somos parte de BRICS ahora, representemos el 36% del Producto Bruto Global, significa que representamos más que lo que representa el G7, que representa el 31% del Producto Bruto Global. Pero además hay un dato que uno no puede dejar de soslayar. El BRICS, tal como está constituido hoy, representa el 40% de la población mundial. Y es un mercado, es poder acceder al 40% de los mercados. Por eso, de mercados tan importantes, digo. Por eso digo que hoy hemos dado un paso realmente trascendental para la Argentina. Es una oportunidad que se nos abre inmensa y que no debemos desaprovecharla. Presidente, ¿qué lo llevó a usted en un país tan presidencialista a llevar este perfil tan bajo en el tema de política interno argentino en los últimos meses? La verdad es que no es que tuve un perfil tan bajo. Yo decidí no ser candidato y cuando decidí no ser candidato decidí obviamente apoyarlo a Sergio en todo lo que él necesite y pueda, y públicamente lo he dicho, y hasta argumenté las razones por qué Sergio, estoy convencido, es el mejor candidato que tiene la Argentina para el futuro. Pero también tengo que tener presente que tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre. Y yo siento que teníamos temas pendientes por resolver que me obligaban a encerrarme a trabajar. Después los medios empiezan a especular que cuando uno está encerrado trabajando, no quiere hablar y no quiere salir a los medios. Y la verdad que yo dejé pasar la elección y volví a tomar contacto con la gente en salidas públicas. Y también hay toda la especulación mediática sobre cómo es mi agenda. Y miren, a mí en las reuniones de trabajo no están en las agendas públicas. Las agendas públicas aparecen reuniones que tienen algún sentido político o que pueden significar algún conflicto de intereses, si recibo un empresario, por ejemplo. Pero eso, hubo mucha especulación. Nosotros todo este tiempo seguimos trabajando a full con todos los problemas que tenemos que afrontar, los internacionales y también los locales, que son muchos, y además en un escenario complejo donde tuvimos que tomar decisiones, afrontar corridas cambiarias, muchas veces malintencionadas o especulativas, y me encerré en eso. No es que decidí no aparecer o no. Que creo que mi rol en este momento es ese y ese es el que debo cumplir. Presidente, yo lo escuché ayer en un acto que usted decía que como demócrata siempre reconoce la razón de las urnas. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia qué razón encontró en el triunfo de Milei. ¿Qué? No entendí. ¿Qué razón hay, qué mensaje de razón hay en el triunfo de Javier Milei? Yo tengo la sensación que hay mucha gente que de verdad no ha logrado en estos 4 años, por múltiples motivos, encontrar satisfechas las necesidades que tenían. Yo creo que la pandemia afectó psicológicamente a muchos, desanimó mucho a la sociedad, y que deuda heredada, más pandemia, más guerra que desata un proceso inflacionario en el mundo, más sequía, bueno, es un combo de cosas que realmente para una sociedad hace mucho más fácil sembrar desánimo en una sociedad que padece todas estas cosas. Ahora, creo que con un discurso de antisistema, de antipolítica, Milei logró captar 1/3 de la ciudadanía,
que hoy se ha dividido en 3/3, esta es la verdad, ¿no? No es que se ha consagrado presidente, ya ha logrado captar un 30% de la ciudadanía, que tampoco ha prestado mucha atención a las cosas de fondo que dicen y que encontró en él sí un canal para expresar su malestar. Y yo ese malestar lo entiendo, lo entiendo. Y yo realmente en estos años he dejado todo mi esfuerzo, he puesto todo mi empeño y he logrado algunos resultados que no se ven o no se muestran o no se exhiben por este sembrar desánimo permanentemente, pero la Argentina de los 2 últimos años creció el 16%. Ahora, presidente, perdone que lo interrumpa. Asumamos que en líneas generales la mayoría de los presidentes que tuvieron que atravesar el coronavirus no pudieron renovar y los oficialismos en líneas generales serían castigados por eso. Asumamos también la guerra y el aumento del precio de los alimentos y que por lo tanto la oposición en todas partes del mundo es más competitiva. ¿Por qué cree usted que pudo capitalizar mejor Milei ese desánimo que Juntos por el Cambio, que además es quien había ganado las elecciones anteriores de 2021? Bueno, tengo la impresión que en la memoria colectiva está muy presente el desastre que hizo Macri. Y que los candidatos que se ofrecen en representación de ese espacio eran sus 2 mejores alumnos. Y por lo tanto me parece que si uno quiere expresar malestar con la realidad de Macri está muy presente. Y en 2021 ayer la vimos, cuando terminamos la negociación con el fondo. Está muy presente, cómo nos condiciona, cómo nos limita, cómo afecta la prosperidad argentina. Y en 2021 no, porque fíjese que en 2021 Juntos por el Cambio ganó las elecciones. Sí, pero Milei tampoco era candidato en ese momento. No se presentó y no se presentó. En la ciudad de Buenos Aires solamente sí, claro, obtuvo no se 6%. presentó como una opción no tuvo la trascendencia que tuvo como una opción antisistema, que es la impresión que tengo, que dicho con todo respeto hacia Milei, creo que es eso lo que quiere representar, esa idea de la casta que mucha gente prende, y por ahí no advierte que el mayor defensor de la casta de poder en Argentina es Milei. Y capaz que no lo atiende, no le presta atención, pero nadie, él no se da, la gente por ahí no advierte que cuando habla de dolarizar la economía y de abrir todas las importaciones y de eliminar el Estado y de eliminar ministerios y de terminar con la vivienda social y de terminar con la obra pública, capaz que no advierte que con todo eso está defendiendo los sectores de poder de la Argentina. Otra casta, digamos. Una verdadera casta. Ahora, presidente, el triunfo dentro de la interna de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, además del triunfo de Milei en La Libertad Avanza, probó al de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, distinto a 2021 en el que quien había salido triunfante era la ala moderada de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Indica que hay un corrimiento de parte de la sociedad argentina a la derecha, no solamente expresado en Milei, sino también en Patricia Bullrich? No lo sé, no sé si la gente vota tanto por derecha o por izquierda, no lo entiendo muy bien, pero sinceramente no sé si esas tipificaciones de la política están vigentes. Y a ver, colocándolo de otra manera, el ojo público a Milei, indicaría que Macri podría llegar a preferir el triunfo de Milei porque las ideas del libertario lo representan incluso aún hasta mejor. Bueno, lo están diciendo ellos, ¿no? Hoy en día Macri es Milei y Milei es Macri. La verdad es que no lo digo yo, el que dice que lo va... Si supiera Milei cómo lo he visto Macri en el mundo sería más cuidadoso, pero dice que lo va a hacer lo va a tener como un representante de Argentina frente al mundo, una suerte de embajador plenipotenciario. El que dice eso es Milei, qué sé yo, no sé, y Macri mira con simpatía, lo hace público, mira con simpatía las cosas que hace, dice Milei. Presidente, déjeme entrar entonces en su campo político. Massa parece ser más candidato suyo y menos candidato de Cristina Kirchner, quien prefería a Guado de Pedro. ¿Se puede decir que la estrategia de la Cámpora fue concentrarse en la provincia de Buenos Aires
para no sentirte responsable si se produjera una eventual derrota a presidente, quedando como únicos ganadores de ese espacio en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que hay detrás de todo hay mucha especulación y mucho análisis político. Lo que sí creo es que este año cumplimos 40 años de democracia, ¿no? Y en 40 años de democracia tenemos que plantearnos todos un poquito las cosas, hacer una reflexión. Yo sé que hay muchos chicos que han nacido en democracia, gracias a Dios, y no han conocido lo que es vivir en una dictadura y no han conocido el autoritarismo de un gobierno. Pero la verdad es que ahora hay muchas cosas en riesgo. Los derechos de las minorías están en riesgo. Están en riesgo los derechos de los pueblos originarios, están en riesgo los derechos de las mujeres, están en riesgo los derechos de las comunidades gay, están en juego los derechos de la mujer, básicamente, que tanto costó ganarlos y que de repente alguien viene y lo pone en tela de juicio. Están en juego los derechos de los trabajadores, que viene alguien de repente y dice, bueno, hay que terminar con toda la legislación laboral y hacer un sistema de flexibilización tal cuando los derechos desaparezcan. Están en juego los derechos de los que estudian, que van a la universidad pública y votan a alguien que les dice que va a terminar con la universidad pública. Están en juego los derechos de los que estudian en un colegio primario o secundario, a los que le dicen que le van a dar un voucher para que elija el colegio. El sistema de los vouchers, quiero aclarar, fue lo que desató la guerra de los pingüinos en Chile, y es uno de los métodos más cuestionados en el mundo, por la injusticia que generan. Estamos en presencia de alguien de que después de la pandemia nos dice que no le interesa que el Estado intervenga en la salud pública. Digo, son todas cosas como muy difíciles de entender para alguien que como yo, o como usted, Jorge, le ha tocado vivir la dictadura, sabe lo que significa la democracia, sabe lo que significa generar igualdad social y de lo que necesitamos generar igualdad social, y aparezca un discurso de esta naturaleza. Es realmente preocupante. Entonces, lo que yo le digo a todos los compañeros míos es, miren, nosotros, el peronismo a la cabeza, somos siempre las primeras víctimas de la falta de democracia. Somos las primeras víctimas de los autoritarios. A todos los que trabajan, a todos los que estudian, a todos los que van a un hospital público, a todos los que prestan servicios en el hospital público, a todos nuestros científicos que han sido agredidos brutalmente, diciéndoles que no está el Estado no está para desarrollar ciencia. Yo escucho estas cosas y yo me atrevería a proponerle a quien dice semejantes cosas que lean el libro de Mariana Mazzucato, Misión Economía, donde cuenta cómo Estados Unidos tuvo décadas de desarrollo a partir de una meta que se había fijado Kennedy, que fue poner un hombre en la Luna antes que termine la década del 60. Y cómo se desarrolló toda la industria en búsqueda de esa meta. Y eso es lo que impulsó a lo que es hoy la NASA. Entonces, yo insisto que cuando alguien me dice que el Estado se retire del desarrollo científico y tecnológico, lo que estoy escuchando es que la Argentina quede postergada y recurra a la ciencia y a la tecnología de otros. Por eso creo que el primer tema que tenemos que entender todos los que creemos en estas cosas es que está en riesgo la Argentina. Y están en riesgo los derechos que fueron décadas y décadas y siglos tardamos en ganar. La ley de educación pública fue impuesta en Argentina por un presidente liberal a fines del siglo XIX. Vamos a tener que revisar eso. Eso es lo que hay que revisar ahora en el siglo XXI.
Yo no sé, me parece que allí está el verdadero debate. Después el resto me parece que son especulaciones, qué sé yo, si alguien especuló de ese modo se está equivocando. Ahora lo que tenemos que hacer es poner todo el esfuerzo en preservar los derechos de la gente. La mejor Argentina es la Argentina que otorgó derechos y amplió derechos. La peor Argentina es la que quitó derechos, definitivamente. Permítame ser leal a mi profesión, que se basa en los contrafácticos, en las especulaciones, y siguiendo con el tema anterior que decía que el presidente Massa parece más candidato suyo que del kirchnerismo, ¿se podría decir que por primera vez coinciden en parte los deseos de Macri y Cristina Kirchner, que en alguna parte de su inconsciente podrían llegar a desear que gane Milei? En el caso de Macri, por lo que expliqué antes, en la pregunta anterior, de que Milei podía representar mejor su pensamiento que la propia Bullrich. En el caso de Cristina Kirchner, porque podría suponer que Milei duraría menos que Castillo en Perú y podría volver triunfante el kirchnerismo habiendo ganado en la provincia de Buenos Aires. ¿Es muy arbitraria esta especulación? Es una especulación. Yo la verdad es que, conociendo a la Cristina, no creo que Cristina quiera semejante cosa. Sinceramente lo digo, no creo eso de ningún modo. No creo. Ella es una persona que siempre ha estado, es el resultado de la democracia. No tuvo ningún cargo que no haya sido producto de la votación de la gente. Con lo cual no creo que ella celebre poner en riesgo la calidad de la vida democrática argentina, que es lo que verdaderamente está en riesgo, ¿no? Como la convivencia democrática, ¿no? Como se vive en un país donde el que gobierna solo se ocupa de acotar derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía. Yo no creo que Cristina esté en eso, sinceramente no lo creo. Y presidente, ¿a qué atribuye que en provincias donde además de las PASO presidenciales se decidían autoridades locales, el gobernador duplique los votos al candidato a presidente Massa, y concretamente en la provincia de Buenos Aires, intendentes que duplicaban en cantidad de votos a Massa y superaban incluso al gobernador? ¿A qué atribuye eso? A lo que dije antes, que me parece que hay una decepción en mucha gente que cree que se puede encaminar votando a un candidato antisistema, sin medir las consecuencias. Pero votan al candidato local, pro sistema, votan a Kicillof. Es que sí, en muchos lugares no se votaba a gobernadores, se votaba cargos nacionales. Pero lo que digo, mira, hace muchos años escribí un artículo que publicó el diario Clarín, que se llamaba El teorema de Rajoy, donde yo daba clases en España y me tocó estar en el momento en que Rodríguez Zapatero terminaba su presidencia y ganaba Rajoy a Rubalcaba, que era el candidato del socialismo. Y me impresionó mucho que eso coincidió con el comienzo de la crisis de las hipotecas subprime, la caída de Lehman Brothers, todo eso. Y me acuerdo que, claro, el gobierno español había tenido que hacer ciertos ajustes en la economía, y todos los españoles que me cruzaban me decían que iban a votar a Rajoy. Y cuando le preguntaba por qué iban a votar a Rajoy, decían porque no se aguanta más el ajuste de los socialistas. Entonces yo le decía, pero si no te aguantas el ajuste de los socialistas, ¿cómo pensás que va a ser un gobierno de los conservadores? Y todos me contestaban, cualquier cosa es mejor que esto. Al año volví a España y no encontré uno que no insultara a Rajoy. Porque efectivamente habían probado en carne propia que era mucho peor el ajuste que podía hacer un conservador que el que podía hacer un socialista. Y entonces allí surgió esto que yo ampulosamente llamé el teorema de Rajoy, que era decir, cuando una sociedad se enoja mucho con el presente, vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. Y yo creo que es esto un poco lo que ha pasado. El presente es un presente que desanima a muchos, porque a pesar de que la economía crece, que tenemos una de las tasas de desocupación más bajas de la historia argentina, de que nos seguimos integrando al mundo, a pesar de todo eso,
Yo soy consciente que hay gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, yo soy consciente de que la inflación come los salarios de la gente, y también sé lo que nos cuesta resolver ese problema, que es un problema muy agudo. Ustedes, yo sé que voy a decir esto y muchos van a decir, bueno, pero es comparable, qué sé yo, pero ¿por qué Estados Unidos hoy tiene la tasa de interés más alta, paga la tasa de interés más alta de su historia? Porque trata de quitar dólares del mercado para tratar de contener la inflación. Y esto pasa en todo el mundo. Pasa absolutamente en todo el mundo. Lo que pasa es que en todo el mundo la inflación es de 1 o 2 puntos, 5 como mucho. Y acá la inflación era de 54 puntos cuando nosotros llegamos. No era que yo recibí un país con cero inflación. Tengamos en cuenta, además, todas las consecuencias conexas que tienen. Por ejemplo, la tasa del fondo se vincula directamente con la tasa de la Reserva Federal Americana. Sube la tasa de la Reserva Federal Americana, sube la tasa del fondo, sube nuestra deuda. Y encima viene una sequía que nos priva de 20.000 millones de dólares. Bueno, todo el escenario es muy complejo. Lo que digo es que yo entiendo a la gente que la desazón que le genera la inflación, y sé que hay muchos a los que seguramente les cuesta llegar a fin de mes, que todo esto ocurre en un escenario, vuelvo a repetir, donde casi tenemos 5 puntos de desempleo, casi de los índices más bajos de la historia de desempleo en Argentina. Presidente, y déjeme asociar la inflación con las elecciones. ¿Cómo imagina que si podría mejorar la economía de acá a octubre para ser más competitiva la candidatura de Sergio Massa? Supongo que mañana va a haber anuncios en ese sentido. ¿Cómo se imagina usted que se puede aumentar la competitividad del candidato del gobierno? Yo la verdad es que no estoy pensando en la competitividad del candidato del gobierno, que ojalá tenga influencia las medidas que tomamos en eso, pero la verdad estoy pensando en la gente que es lo que más me preocupa. Y desde ese lugar lo que digo es que bueno, nosotros tenemos que resolver ahora los problemas del ingreso, porque se han visto afectados con la devaluación y con la inflación consecuente. Y tenemos que hacerlo rápido. Y estuve hablando con Sergio antes de que él viaje a Estados Unidos. Estuve el lunes reunido con... El sábado estuve reunido con Victoria Tolosa Paz, viendo las cosas que debemos hacer. El lunes me reuní con Victoria Tolosa Paz, con Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, con Raúl Rigo, el secretario de Hacienda, para ordenar las cuentas y poder llevar adelante todas estas medidas. Todo esto lo hice hablando permanentemente con Sergio. Así que yo espero que mañana esas medidas puedan aflorar y empezar a dar un poco de alivio a los que han quedado en una situación complicada. Ahora, también digo, y esto ya es para hacer una reflexión, ustedes busquen mi campaña del 2019, la inflación era del 54%, y yo decía que resolver una inflación del 54% iba a llevar mucho tiempo, y seguramente más tiempo que el mandato mío. Los que ahora tienen la solución para parar la inflación fueron los que nos dejaron el 54% de la inflación, y los que decían en la campaña del 2015 que resolver la inflación era una estupidez, de un día para otro lo resolvían. Con lo cual, yo pido que todos tengamos un poquito de memoria y prestemos atención a lo que se dice. Y también prestemos atención que cuando vienen y dicen yo tengo un programa de shock para parar la inflación, eso es un ajuste tremendo sobre la sociedad. No es otra cosa. Presidente, y esta última devaluación del 20%, que cuando uno ve el traslado a precio, lo que normalmente llama el pass-through, finalmente, incluso algunos precios termina siendo mayor que la propia devaluación, y la brecha cambiaria finalmente se mantiene porque los dólares no oficiales aumentaron en la misma proporción. ¿Fue impuesta por el fondo? ¿Usted estaba de acuerdo con ella? A todas luces no parece una medida que haya sido positiva en ningún sentido. Me gustaría entender si fue impuesta, si no quedaba alternativa, y cuál es su propia perspectiva sobre el resultado de ella ahora que ya se produjo. Fue un planteo recurrente del fondo, sin ninguna duda.
que quería una devaluación de mucha mayor magnitud. Y nosotros lo que esperamos es que con esta devaluación, que es mucho menor que lo que el fondo pedía, podamos acortar la brecha entre los dólares. Y la verdad que si usted mira los dólares, por ejemplo, si mira el MEP o el CCL, la brecha la cortamos muchísimo. Lo que pasa es que después está el famoso dólar blue, que es un mercado inmanejable y que funciona como funciona. O sea, para que la gente me entienda, vino la devaluación, llevaron el dólar en 48 horas de 600 pesos a 806 pesos. Y en 2 días bajaron a 720. Alguien hizo un gran negocio y muchos perdieron mucha plata con esa jugada. Y eso es todo especulación. Ahora, si la Argentina sigue mirando como referencia al dólar blue, se equivoca. Se equivoca. Lo que hay que mirar son las brechas que hay entre los dólares oficiales, ¿no? Que quiere el dólar oficial, el dólar MEP, el CCL. Me parece que hay que mirar ahí. Ahí las brechas se acortaron absolutamente. Y, presidente, ¿a qué atribuye los robos en supermercados? A que algunos agitaron eso, aprovechando un momento difícil, aprovechando el resultado electoral. Algunos agitaron eso con fines de robo y algunos lo agitaron con fines políticos, aprovechando que algunos los agitaban con fines de robo. A mí me preocupó mucho y me llamó mucho la atención que el tema empezara en Mendoza, en Neuquén, en Río Cuarto. Me llamó mucho la atención. Y hablé escuché al gobernador de Mendoza que hizo declaraciones públicas explicando que esos no eran saqueos, que eran robos organizados, que tenían detectadas las cuentas de WhatsApp, que había toda una organización detrás de eso. Ayer estuve con el gobernador de Neuquén, me explicó exactamente lo mismo, y que tienen detectadas las cuentas desde donde eso se movilizaba. Acá nosotros, con ciberinteligencia, detectamos las mismas cosas, y creo que fue mucha de la gente que está detenida, todas tienen antecedentes penales, muchas de ellas tienen antecedentes penales. Creo que fue como un impulso donde algunos, aprovechando el momento, dijeron aprovechemos ahora y hagamos esto, y algunos se montaron para generar desestabilización. O sea, decir que estamos viviendo un nuevo 2001 es una cosa gravísima, ¿no? Que eso lo diga un candidato a presidente es de una gravedad enorme, ¿no? Porque en el 2001 no había 5 puntos de desocupación, había 18 puntos de desocupación. No veníamos de una Argentina que creció 16 puntos en los 2 últimos años. Veníamos de 5 años de recesión. Veníamos de un corralito que se había quedado con el dinero de la gente. Y nada de eso está pasando en la Argentina. Y, presidente, nada de eso está pasando en la Argentina. ¿Hay algo de que arrepentirse, que usted se arrepienta de no haber hecho o de haber hecho? ¿Se acuerda aquella frase de Alfonsín, lo que no quise, lo que no pude, lo que no supe en estos 4 años? No, yo lo que estoy seguro es, yo las cosas que hice las hice con convicción y no hice nada en contra de mi voluntad, por decirlo de algún modo. Lo que sí siento es que el contexto, el escenario, ha sido muy complejo, muy complejo. Me hubiera gustado tener más resultados que los que tuve. Me hubiera gustado haber logrado, si bien es cierto, o sea, también tengamos presente este dato, llevamos 34 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Macri tuvo 46 meses consecutivos de caída del empleo registrado. A mí en los 34 meses de crecimiento del empleo registrado me gusta mucho, pero me hubiera gustado que hubiera sido mucho más. Y eso es difícil, porque hay una economía en la Argentina que se mueve fuera de la formalidad, esto que algunos llaman la economía Berrani, ¿cómo es que le dice? Bueno, Malatón le puso un nombre a la economía informal. Berrani, sí. Berrani. Bueno, yo hubiera querido que eso fuera, que la creación de empleo registrado fuera mucho mayor, y aunque fue muy importante y es sostenida, me hubiera gustado que fuera mayor.
Y por ejemplo, presidente... me hubiera gustado también poder haber recuperado más el ingreso de la gente, pero claro, con una caída de 20 puntos en términos reales, que fue lo que dejó Macri en el salario, recuperar 20 puntos de caída real del salario demanda un enorme esfuerzo y el contexto que nos tocó vivir nos hizo muy difícil todo eso. Y por ejemplo, quería preguntarle, ¿cambiaría algo de lo que fue su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner? No, lo que me hubiera gustado tener un mejor entendimiento, pero bueno, eso ya es parte de la historia ya como ocurrió. ¿Y cómo imagina su futuro personal y político? No, yo la verdad que me preguntan muchos eso, que voy a hacer después del 10 de diciembre. La verdad que para mí el 10 de diciembre está tan lejano todavía y parece que tengo tanto por hacer en el medio. Se lo volvemos a preguntar entonces en un próximo reportaje más cerca del final y más largo que no sea por radio. Quiero darle la oportunidad aquí a nuestros especialistas en política, Alejandro Gomel y Claudio Mardones, para que le hagan alguna pregunta a cada uno. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, presidente? Muy buenos días. Empiezo por el final. ¿Cree que va a volver a tener una buena relación con Cristina Kirchner en algún momento? Ella dijo que a los 6 meses prescribe todo. ¿Va a volver? ¿Cree tener una relación con ella? No, yo le tengo respeto y le tengo afecto, más allá de las diferencias que tenemos. Eso es así, sé que es una persona que es víctima de una persecución imperdonable y bueno, yo la verdad es que trato de generar vínculos de convivencia estables y duraderos y con todo el mundo, y también me importa eso. Hablaba hace un ratito de lo que fue en las últimas horas los robos a los supermercados, los intentos, algunos los llamaban saqueos, y algunos miembros del gobierno pusieron nombre y apellido, dijeron que atrás de esto estaba Milei, estaba Patricia Bullrich. ¿Usted comparte esto, más allá de que haya falta una investigación judicial? ¿Cree que hay sectores de la oposición que están fogoneando este tipo de cosas? A ver, nosotros vimos un tuit del señor Milei donde decía que estamos viviendo lo mismo que en el 2001, que se venía otro 2001 y que habían empezado los saqueos y vamos a vivir otro 2001. Y la verdad es que eso prendió todas las alarmas, porque efectivamente había habido esos movimientos aislados, que eran robos así muy puntuales, pero que no tenían la característica del saqueo. Es más, estuve hablando en estos días con representantes de las organizaciones sociales y ellos me cuentan que la gente no se prendió en los saqueos, que hasta cuestionó lo que vio cuando vieron irrumpir a las personas en los negocios. Las cuestionó. Con lo cual el escenario no tiene nada que ver con el 2001, nada que ver con el 2001. Y cuando uno ve un candidato a presidente que escribe una cosa semejante, bueno, hay que advertirle que lo que está pasando es que están usando un tema puntual con un sentido político. ¿Fue irresponsable en todo caso Milei en ese tuit? Eso es lo menos que podemos decir. Por eso ayer todos se enojaron mucho con Gabriela Cerruti, pero la verdad que Gabriela dijo, esto que está diciendo el candidato Milei no puede decirlo, porque esto no es cierto. Y después mostró cuentas vinculadas a la oposición que alentaban y mostraban imágenes de saqueos que no eran reales, eran imágenes de otros tiempos. Entonces, y además nosotros, vuelvo a repetir, hicimos todo un trabajo en ciberdelitos y tenemos detectadas esas cuentas. No. Lo que no puedo decir es que haya, yo no puedo garantizar que los mandó alguien. Lo que sí digo es que hubo como una acción simultánea a los hechos de violencia que estamos viviendo, parte de la estructura de las redes
de la oposición planteando estas cosas. Claro. Lo aprovecho para una más porque hace minutitos nada más, Patricia Bullrich en el Consejo de las Américas dijo, conmigo, presidenta, Argentina no va a estar en los BRICS, va a salir de los BRICS. ¿Qué le parece? Ojalá que no sea presidenta, porque no entiende lo que está diciendo. El problema es cuando la política exterior empieza a ideologizarse, y la política exterior no tiene ideologías, tiene intereses. Presidente, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, ayer usted estuvo en Neuquén para inaugurar la vivienda, entregar la vivienda 125.000. Y bueno, mientras usted estaba allá en la Cámara de Diputados, avanzó una ofensiva de la oposición precisamente para reformar la ley de alquileres. Eso implica un cambio en la ley 27.551, establece actualizaciones como mínimo cada 4 meses, el contrato a los 2 años, o sea que podría ser un cambio. Falta que pase por el Senado. En ese contexto, presidente, ¿cree que la política de vivienda en materia de alquileres ha sido un elemento que ha debilitado a su gobierno? ¿Hace alguna autocrítica en ese aspecto respecto a la aplicación de la ley de alquileres, habida cuenta la demostración de fuerza que hizo la oposición? Obviamente es una media sanción, pero el tema está en medio de este escenario electoral. No, lo primero que hay que contarle a los que me están leyendo es que la ley que está modificando es una ley que promovió y promulgó la oposición. Empecemos por ahí, ¿eh? Y fue votada por unanimidad, ¿no? En el mundo de los alquileres es por una ley que hizo el PRO. Empecemos por ahí. Y la ley que ustedes quieren corregir es la ley que ellos hicieron. Empecemos por ahí. La verdad es que el tema de los que alquilan a mí me preocupa mucho. Claro que me preocupa. El tema de la vivienda me preocupa mucho. Ahora, presidente... Usted dijo al pasar, ayer inauguró la casa 125. Totalmente. 125.000 familias tienen casa que nosotros construimos en estos 4 años. Quiero recordar que en el gobierno de Macri, donde esa ley también fue aprobada, se construyeron 14.000 viviendas con los créditos UBA. Yo digo para que entendamos de lo que estamos hablando. Yo creo que voy a terminar el mandato con alrededor de 140.000 casas construidas. 10 veces más que lo que construyó Macri con los créditos UBA. Y esa gente que accede a una casa paga un crédito cuyos intereses no pueden superar el 80% del aumento del salario registrado. Y así ahora pagan menos de lo que aumentan los ingresos. Ahora, presidente, usted lo debe saber mucho mejor que yo. Estamos hablando, en el caso de los alquileres, de más de 8 millones de personas. Claro, no, sí, lo tengo claro. Y es un problema que se ha agravado con el Airbnb y con los mecanismos de alquiler temporario para que uno le alquila una casa a un extranjero por una semana y saca lo mismo que podría sacar alquilando su casa por meses a un argentino. Lo tengo clarísimo. Le hago la del estribo, presidente. Sé que es un problema. No conozco realmente cómo es la ley que han promovido ahora. No lo conozco. Bueno, lo único que sí sé es que este problema se generó en una ley que hizo el PRO y que promulgó el PRO. Y que ahora, generó todo el conflicto que se generó y que ahora quieren corregirlo. Bueno, bienvenido que lo corrijan, pero no conozco en detalle cómo es esa ley. Y ahí queda un examen, presidente, porque falta que pase por el Senado. Algunos consideran de que puede prosperar, otros que no. Ahora, si esta reforma avanza y es aprobada y sancionada por el Congreso de la Nación, ¿usted la vetaría o la promulgaría? Bueno, vetar una decisión del Congreso para mí es una cosa complicada, ¿no? Yo tengo mucho respeto por las instituciones. Presidente, deberían aprobar algo muy grosero para que yo tenga vocación de vetarla. No queremos abusar de su tiempo y creo que ya llevamos una hora, algo inusual para un programa de radio, pero tenemos que una de nuestras productoras estrellas, Camila Ramezoni, cumple años. Ella es fanática de los animales y nos propone una pregunta relacionada con... Feliz cumpleaños, antes que nada. Ahí está recibiendo el feliz cumpleaños.
que tiene que ver con el protagonismo de Dylan, su perro que tiene hasta Instagram, y en un sentido muy distinto la relación antropológica que tiene el candidato Milei con sus perros. Usted que es amante de los perros, ¿le genera algún grado de perplejidad la relación del candidato Milei con sus propios perros? Debo confesar que alguna vez que lo conocí, antes de todo esto, me contaba su amor por los perros. Bueno, que ame a los perros me parece maravilloso, porque los perros son seres amables, definitivamente, y muy... para mí Dylan es un amigo mío, yo lo quiero entrañablemente. Y es verdad que cuando me mira a los ojos me transmite algo. Ahora, yo no hablo con mi perro, esta es la verdad, no es esa relación la que uno tiene con su perro. Me parece que, no sé, tal vez denota algo de sus características, que diga las cosas que dijo. En aquel momento me acuerdo que me había contado que tenía un perro que se llamaba Conan y que lo había clonado para volver a tenerlo el día que se muriera. Y a mí, ya eso me hizo mucho ruido, ¿no? Y otro elemento de la hiperrealidad, y con esta cerramos, se hizo el plenario de la Academia Nacional de Periodismo, como se hace todos los meses, y una exposición allí que obviamente es Chatham House, o sea, no se dice quién lo dice. Se analizó la idea de la hiperrealidad, la construcción, podríamos decir, posmoderna, donde se crean hechos hiperreales, que tiene que ver con la teoría de la representación y la sociedad del espectáculo, escrita en los años 70 de Debord, exactamente, de Guy Debord, que tiene que ver con que casualmente la nueva pareja del candidato Milei es que mejor interpreta como doble de la vicepresidenta. ¿Encuentra allí en esa reciente relación que pueda tener alguna connotación electoral, pueda favorecer al candidato, no? ¿Le sorprendió? ¿Y encuentra alguna relación de que casualmente sea la mejor imitadora de la vicepresidenta a quien más se opone? Esta es la pregunta más difícil de todas. No tengo la menor la guardamos idea. para el final. No tengo la menor idea. Francamente no tengo la menor idea. Bueno, si él es feliz, que lo disfrute. Yo la verdad creo como Aristóteles. De Aristóteles en adelante, toda la filosofía dijo que el objeto central de la vida es la búsqueda de la felicidad. Si él encuentra felicidad allí, que lo disfrute. Presidente, muchas gracias por este tiempo para con nosotros, y lo despedimos sabiendo entonces que es fanático de Estelares, con corazón sobre todo de su banda preferida. Muchísimas o una de sus bandas preferidas. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Acabamos de hablar con el presidente Alberto Fernández.